Muy buenos días a todos y excelente jueves. Bienvenidos a otro webinar académico con Meger. Y el día de hoy les presentaremos consideraciones para definir los componentes de un sistema de localización de fallas móvil. Con muchísimo gusto, como siempre, les saluda Karen Becerril, la encargada de marketing para nuestra área de Latinoamérica, CSA. Mi correo lo pueden ver en pantalla. Con mucho gusto, si tienen alguna pregunta sobre las grabaciones o sobre este programa de webinars, con muchísimo gusto me pueden escribir. Y bien, les vamos a mostrar el panel de control que ustedes tienen en pantalla. Pueden ver en dónde nos pueden ir enviando sus preguntas y sus comentarios. Y al final de esta sesión vamos a tratar de contestar lo que más se pueda. También está siendo grabada, por si tienen que salir, no se preocupen, nosotros vamos a compartirles a través de un correo el enlace para cuando ya esté lista esta grabación. También los invitamos a visitar nuestra página oficial para los webinars, que es csa.meger.com/webinars. Ustedes pueden inscribirse, solamente tienen que dar clic en el título y este los lleva a la página de inscripción. Y este es un webinar académico, por lo que les vamos a entregar un certificado de asistencia. Bueno, el día de hoy contamos con nuestro presentador, que es Ricardo Puig. Él es nuestro ingeniero de aplicaciones para el área de cables. Su correo también lo pueden ver en pantalla por cualquier pregunta técnica. Y como panelista contamos con la presencia de Galo Terán. Él es nuestro gerente de ventas para Latinoamérica. Y también por cualquier consulta comercial que tengan pueden escribirle directamente a Galo. Y bueno, les doy la bienvenida a ambos. Que estén muy bien y te cedo la palabra a ti, Galo. Adelante. Gracias, Karen. Buenos días a todos y bienvenidos a este webinar. Hoy día vamos a tratar un tema que es soluciones móviles para localizar fallas en cables. Ricardo va a presentar algunas consideraciones técnicas, revisar o repasar algunos de los conceptos que ya hemos tenido, los hemos presentado en anteriores ocasiones. Y la idea un poco es, yo tengo un problema, yo tengo un cable que está fallado, ¿cuál es mi mejor solución? Vamos a ver que la solución va a depender mucho del tipo de cable que tienes, de la longitud, de la tensión, pero también la característica del equipo que debes llevar. Y en esto vamos a enfocarnos un poquito en soluciones móviles. Significa que muchas ocasiones muchos clientes nos dicen, tengo el equipo es grande, el equipo es pesado, tengo que subirlo entre 2 o 3 personas, después bajarlo en el sitio. Y esto me toma tiempo, el tiempo de preparar el equipo para poder empezar a encontrar la falla. Y el tiempo, sobre todo cuando hay una falla, significa dinero, porque es tiempo que no estamos dando un servicio a nuestros clientes, a nuestros usuarios. Entonces, ¿cómo minimizar estos tiempos de falla? ¿Qué soluciones se podrían tener? Y eso es un poco donde nos queremos enfocar. Tratar de hacer este seminario lo más técnico posible. Ustedes van a ver algunas opciones, algunas características. Y yo creo que al final del mismo vamos a poder y todos van a tener una mejor perspectiva de cuál es la solución que podría aplicar a cada uno de los casos de ustedes. Con esto de aquí le doy la palabra a Ricardo. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias, Galo, y gracias, Karen, por la presentación inicial y a todo el participante presente en este webinar el día de hoy. Sí, continuando con lo que Galo comenta, pues en nuestra agenda vamos a comenzar inicialmente pensando en las consideraciones para instalar un sistema de localización de fallas, un sistema que pueda incluir también equipos de pruebas y diagnósticos en un vehículo, en cualquier componente móvil, no solamente motorizado, sino tipo trailers, etcétera. Debemos primero hablar sobre las razones de por qué esto podría ser mejor o podría facilitar, como bien Galo indica, el traslado, la reducción del tiempo necesario para llegar al sitio de la localización, etcétera. Y en este sentido quisiera inicialmente pues hablar un poco de cuáles son los componentes principales de un sistema de localización de fallas, y para ello nos basaremos en el procedimiento óptimo que siempre hemos comentado en numerosos webinars sobre estas técnicas, y ver del procedimiento
cada uno de los componentes que tiene este procedimiento de localización de fallas, pues requerirá tener mayor capacidad o mayores dimensiones en función de los requerimientos que tenga el sistema de localización de fallas que nosotros queramos tener y en función también de el dimensionamiento que tenga la red para que nuestros equipos sean adecuados a localizar las fallas en ellos. Entonces, con esta información, pues nosotros hablaremos un poco en vista de las dimensiones, del tamaño de los equipos acordes a los sistemas, hablaremos sobre las razones para instalar esto en vehículos o en plataformas que puedan facilitar el transporte. También, pues siempre nos hace falta incluir accesorios, queremos tener facilidades de conexión y también técnicamente conexiones que sean libres de fugas, libres de descargas parciales en función del tipo de técnica que vayamos a aplicar o en función del procedimiento que vayamos a incluir. Pues para ello necesitamos algunos accesorios, queremos mencionarlos, ver cómo son, qué tamaños tienen, cómo podemos instalarlos. Y en definitiva hablaremos de las diferentes posibilidades de instalación. Para Megger, para los sistemas de localización de fallas, de pruebas y diagnóstico, pues todo es posible. La idea es siempre encontrar una solución para que podamos de manera rápida, de manera efectiva, pues realizar nuestros mantenimientos en líneas subterráneas. Veremos algunos ejemplos de desarrollo suministrados, algunos ejemplos interesantes de algunos países y por último mostraremos algunos detalles de la Centrix más completa, de la Centrix 2.0 con detalles de montaje e instalación. Bien, ese será entonces nuestro glosario, nuestra agenda del día de hoy. Comencemos entonces nuevamente recordando el mecanismo de localización de fallas óptimo, el método de localización de fallas recomendado, incluido en la IEEE 1234, donde se especifica que nosotros en un primer paso frente a una falla, frente a una interrupción del servicio, nosotros debemos conocer el problema, debemos poder identificar la falla, saber ante qué falla nos vamos a enfrentar, saber en qué fase está la falla, si la falla es un abierto porque un conductor se cortó por alguna excavación o si es un cortocircuito porque el cable fue perforado, por ejemplo, o porque una protección ante una falla no actuó y logró quemar el cable, o si es una falla típica en cables de media tensión, por ejemplo, que es una falla de alta resistencia. Y para hacer eso siempre hablamos de que una medición de resistencia y aislamiento puede ayudar, también el uso de un radar, un reflectómetro, pero necesariamente debemos conocer en este primer paso el voltaje de ruptura, el voltaje de falla. ¿Cuánto voltaje puede soportar nuestro cable posterior a la falla? ¿Por qué? Porque una clave para lograr localizar de forma rápida, de forma óptima una falla es que en este procedimiento nosotros vamos a simular lo que pasó en el momento de la falla. Y para poder hacer eso, requerimos que nuestro localizador de fallas, nuestro equipo, sea capaz de generar un arco eléctrico en el lugar de la falla si es que es necesario, si la falla es de alta resistencia, o visualizar que hay un cortocircuito, poder medir las distancias a través de un radar, a través de un reflectómetro. Así que comenzamos por ese paso. Y ese paso, pues, incluye equipos que normalmente son portables, son portátiles, equipos pequeños. Un reflectómetro, pues, es un equipo de baja tensión y un medidor de resistencia a aislamiento de 5, 10 o hasta 15 kilovoltios son equipos bien portátiles, pero un medidor de resistencia a aislamiento ante algunas fallas puede no visualizar el defecto. Si tenemos una falla de alta resistencia, un reflectómetro no logra visualizar el defecto y en estos casos debemos aplicar una fuente de alto potencial. Ahora ya empiezan a haber componentes que tengan mayor tamaño y que requieran pues dificultad en el transporte o en la instalación, ¿no? En el paso siguiente, una vez determinado el tipo de falla y en qué fase está la falla, nosotros queremos encontrar la distancia. Y un segundo paso que es la prelocalización implica el uso de radares, pero en los casos en donde las fallas no son cortocircuitos, sino fallas que requieren que exista una alta tensión para poder generar un arco, para poder simular la falla,
y poder medir la distancia, entonces requerimos fuentes de alta tensión. Y los métodos de localización de fallas de alta tensión existen pues muchos, múltiples. El más utilizado siempre hemos hablado del método ARM, pero necesita el mismo equipamiento, el método ARM que otros. Bueno, en el método ARM nosotros combinamos la reflectometría con un equipo de onda de choque, con un equipo impulsador, con un generador de impulsos, y la conexión entre ellos requiere un filtro. Así que este filtro también es un componente adicional que nos va a añadir peso, nos va a añadir dimensión. Si hablamos del método de corriente de impulso o el método ICE, entonces estamos combinando el mismo impulsador con el reflectómetro, en este caso no a través de este filtro, sino a través de un acople de corriente inductivo, a través de un TC, y en el caso de que estemos utilizando métodos de decaimiento de voltaje, el método decay, en este caso estamos aplicando tensión DC y medimos a través de un osciloscopio, a través de un reflectómetro, pero aplicando tensión DC de alto potencial. Entonces volvemos a utilizar el equipo de alto potencial, el HiPod. Así que las técnicas de prelocalización requieren fuentes de alta tensión en la mayoría de los casos porque la mayoría de las fallas presentes en cables de media tensión son fallas de alta resistencia. Bueno, hay más componentes en los pasos siguientes. Luego que tenemos la distancia de falla, debemos conocer la ruta del cable si es que no está conocida, y para conocer la ruta del cable aplicamos las técnicas de audiofrecuencia bien mostradas en el webinar anterior que hicimos hace un mes. Estos equipos pues constan de un equipo transmisor y un equipo receptor que son relativamente portátiles, son equipos de bajo peso y dimensiones reducidas. Cuando vamos a hacer la localización exacta, que es el paso siguiente, si ya tenemos en dónde está, en qué fase está la falla, si ya sabemos a qué distancia está la falla y conocemos la ruta, nosotros podemos llegar a una zona cercana, a una zona aproximada al lugar de la falla. Nunca la medición de prelocalización va a poder ser medida de forma exacta en un cable que ya está instalado, que está subterráneo, por ejemplo, o que pasa por ciertas cámaras donde se dejan algunas vueltas de reserva a la hora de hacer mantenimientos, o los senos que dejamos siempre a las salidas de las celdas o a las llegadas de las líneas, etcétera. Por lo tanto, debemos hacer una localización exacta. Y en la localización exacta aplicamos pulsos de alta tensión, pulsos de un equipo impulsador, pulsos del mismo equipo generador de onda de choque que utilizamos para el método ARM y el método corriente de impulso. Así que otra vez requerimos de esta unidad que debe tener una cierta energía, una energía suficiente para que el arco eléctrico sea estable, el arco eléctrico además suene con fuerza. ¿Para qué? Para que en este paso, a través de un receptor acústico magnético, nosotros podamos escuchar el estallido de la falla en un cable subterráneo, que no podemos escucharlo directamente con nuestros oídos, pero sí a través de estos micrófonos de suelo especializados. Entonces ya tenemos más componentes, son equipos portátiles, los localizadores puntuales de falla, pero siempre vamos sumando mayor cantidad de equipos que requerimos utilizar y requerimos instalar dentro de nuestro sistema de localización completo, ¿no? Por último, una vez que ya ubicamos el lugar de la falla y hacemos la excavación, pues requerimos identificar el cable. Muchas veces visualmente se puede identificar el cable fallado producto de la perforación que aparece en el aislamiento, pero en muchos casos, si los cables están instalados en ductos o en ocasiones donde el daño está interno al aislamiento, pues puede pasar que visualmente no se reconozca el cable, y así hay que, antes de hacer el corte, antes de seleccionar cuál es el cable correcto, debemos identificarlos para trabajar de forma segura, ¿no? Por último, una vez ya identificado el cable cortado, pues hay que hacer, por supuesto, ya la reparación. Entonces, en este sistema de 5 pasos, tenemos muchos equipos involucrados y la intención entonces es ir reconociendo. Vamos a visualizarlos, todos ellos, porque cada paso requiere varios equipos, ¿no? Si hablamos del reflectómetro, la fuente DC, si hablamos de la prelocalización, el equipo ARM, el método ARM requiere entonces de un reflectómetro y una onda de choque. Si esa misma onda de choque la vamos a usar en la localización puntual, pero
al trazarlo debemos también tener un transmisor que permita trazar. Al identificar requerimos pinzas, transmisores, etcétera, y todo esto va sumando, ¿no? Visualmente, pues, en la identificación de la falla tenemos un medidor de resistencia a aislamiento, sí, es un equipo pequeño. Tenemos un reflectómetro, también es un equipo liviano, portátil, pero si vamos a determinar el voltaje de ruptura requerimos un alto potencial, típicamente en cables de media y alta tensión. Los voltajes de ruptura pueden ser elevados. Cuando hablamos de la prelocalización debemos juntar el reflectómetro a estas fuentes de alta tensión, generadores de onda de choque que podrán tener diferentes rangos de tensión a partir de estaciones de múltiples estados, de varios capacitores de forma interna, para que nos generen tanta energía, 1000 joules, 2000 joules, o podrán ser necesarios 4000 joules. Ya hablaremos un poco de estos temas más adelante para cables más largos o instalaciones donde se tienen cables extensos como cables submarinos, etcétera. Y las fuentes de alto potencial de corriente directa, tanto para determinar el voltaje de ruptura como en el caso muchas veces de que los métodos de onda de choque, métodos como el ARM o corriente de impulso, no funcionen porque el voltaje de ruptura está por encima de la fuente impulsador, típicamente hasta 32 kilovoltios, o que de pronto el cable es muy largo y el arco eléctrico se apaga al momento de que el reflectómetro trate de medir la distancia, pues ya este arco está apagado porque el cable es muy largo o porque la falla está en un empalme muy húmedo, lleno de agua, y el arco eléctrico no logra mantenerse el tiempo suficiente para que un reflectómetro mida la distancia de falla. Entonces tenemos fuentes que pueden llegar hasta 80 kilovoltios, hasta 120 kilovoltios, y definitivamente en función de estos requerimientos, pues tendremos equipos con mayores dimensiones y más peso, ¿no? El equipo trazador, pues el Ferrolux es el equipo que nosotros siempre recomendamos, o inclusive el mismo Digifone Plus 2, que ya incluye tanto las técnicas de localización puntual como el receptor para el trazado, pues son equipos adicionales. Y por último un pequeño identificador de cables. Así que tenemos marcado aquí en azul, pues quizás donde requerimos utilizar fuentes de alta tensión, fuentes que requieren un mayor tamaño, el HiPod, el generador de onda de choque, que es quizás quien nos va a sumar mayor peso. Si queremos añadir, por ejemplo, rangos de baja tensión, entonces tenemos que sumar capacitores, y esto pues va a añadir tamaño, peso en nuestro sistema de localización. Bien, pensemos en el método típico de localización de fallas, el método más utilizado, el método ARM, y lo hemos explicado en otros webinars. Es un método de 2 etapas. En su proceso de localización requiere 2 etapas. Nosotros inicialmente emitimos pulsos a través de un reflectómetro de baja tensión, y estos pulsos de baja tensión nos muestran una gráfica de referencia, la que está pintada en este caso en azul, donde podemos ver el final del cable indicando que está abierto, en este caso a 333 metros. Y luego, una vez que esa gráfica de referencia, que está generada a partir de un pulso de baja tensión proveniente de un reflectómetro, nosotros ahora, conociendo el voltaje de ruptura, enviamos una señal, un pulso que supere el voltaje de falla, el voltaje que quedó soportando el cable luego de la falla, ¿no? Luego de la ruptura. Entonces, al mandar el pulso a alta tensión, ese pulso a alta tensión genera un arco eléctrico en la posición de la falla, así que está creando una especie de cortocircuito temporal instantáneo. ¿Entre quién? Lógicamente entre el conductor de fase y la pantalla, o el neutro, el apantallamiento del cable puesto a tierra. Y si el reflectómetro con un pulso de baja tensión logra alcanzar el lugar de la falla en ese pequeño instante de tiempo en el que el arco eléctrico está encendido, esto pues típicamente está en el orden de los milisegundos, entonces me mostrará una reflexión negativa. Esa reflexión negativa es indicativo del lugar de la falla. Así en esta gráfica, pues a un cable de 333 metros se pudo localizar una falla a 300, casi 17 metros. Entonces este método de doble paso requiere entonces utilizar un equipo reflectómetro, utilizar un equipo impulsador, combinados entre ellos. Así que entre ellos debe haber un filtro adicional que proteja el reflectómetro, y este filtro pues va a consumir también parte de la energía, o quizás
podría añadir energía, ¿no? Y está ahí la clave entre qué tipo de filtro tener en los equipos de localización de fallas para que nosotros podamos ser más efectivos, cumplir con mayor probabilidad o tener, abarcar mayor probabilidad de fallas con nuestro equipo de localización. Ahora, si este arco tenemos que mantenerlo activo para que el reflectómetro pueda encontrar la falla, este arco pues dependerá de la capacitancia del cable. Claro que sí, porque a mayor capacidad que tenga el cable, el equipo debe tener, se considera que debería tener mucha mayor capacidad que el cable. ¿Por qué? Porque la falla puede variar, cada falla es diferente, cada voltaje de ruptura es diferente, cada cable tiene una capacidad particular que depende de la constante dieléctrica relativa del aislamiento, pero depende también del espesor del aislamiento y de su longitud. Entonces nosotros queremos tener un equipo de localización de fallas que pueda encontrar cualquier tipo de falla. Para eso requerimos que nuestro equipo tenga mucha más energía. La energía de un capacitor viene expresada por la fórmula 1/2 de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Y yo quisiera esto explicarlo pues con un ejemplo, veremos adicionalmente. Ahora, si parte de esta energía que yo estoy disipando con un equipo de onda de choque se pierde en el filtro o debe pasar a través de un filtro que permita al reflectómetro estar conectado a la red de alta tensión durante la prueba, un filtro convencional es un filtro del tipo resistivo. Y a través de un filtro resistivo, el arco eléctrico que yo provoco con la onda de choque, con el equipo de onda de choque, el impulsador, que puede llegar hasta 32.000 voltios, normalmente ese pulso viaja por el cable, genera el arco eléctrico y si yo tengo un filtro resistivo para conectarme al reflectómetro, tendré entre 8 y 2 milisegundos de tiempo de arco encendido en el lugar de la falla para encontrarla. Existen mejoras en los filtros donde se añade un inductor, un filtro inductivo, un filtro pasivo inductivo. En este caso, pues la inductancia, lógicamente, en el circuito logra extender, logra mantener la energía, hace un rebote de esta energía, la logra extender su tiempo en el arco para alcanzar mayores milisegundos, un retardo adicional, pero si yo tengo un filtro activo donde adicionalmente puedo añadir un capacitor en este filtro, estos sistemas activos, aunque la tensión ya se haya disipado a un valor menor, yo puedo extender el arco en el lugar de la falla hasta aproximadamente 20 milisegundos y con ello pues suplir o tener mayor probabilidad de encontrar una falla en cables que sean muy largos, donde el pulso adicionalmente en el viaje del cable va a tener una atenuación, o en empalmes que están llenos de agua, que están muy húmedos, el agua logra apagar el arco eléctrico más rápido, pero si yo tengo un filtro activo, podría entonces extender el tiempo y tener éxito en la localización a través del método ARM, por ejemplo, ¿no? Que es el método más utilizado. Entonces, en función del tipo de filtro, en función de los componentes del filtro, en función del voltaje máximo que pueda generar nuestro equipo impulsador, yo voy a tener, lógicamente, mayor peso, mayor tamaño, ¿no? Aquí en esta gráfica, pues a partir del voltaje aplicado, que sería el voltaje por encima del voltaje de ruptura que yo requiero emitir con mi equipo impulsador, si yo tengo un filtro activo, pues podré mantener ese voltaje más tiempo y podré tener entonces una localización o que el reflectómetro identifique el lugar de la falla al encontrar el pulso, el arco eléctrico todavía encendido en la falla. Bien, ahora, si pensamos en la localización puntual, si ya tenemos con el método RM la distancia de la falla o con el método corriente de impulso o utilizando la fuente DC hasta 80 kilovoltios y generamos un arco cargando la capacidad del cable y el reflectómetro puede medir esa distancia, ahora nosotros queremos encontrar exactamente el lugar de la falla. Y para ello, pues el equipo impulsador es una fuente que genera ruido, que genera arcos eléctricos, lógicamente, en el lugar de la falla, y mientras más energía, mientras más joules yo pueda disipar en la falla, esto va a facilitar la localización. Lógicamente, el receptor acústico magnético escuchará mejor la falla, nosotros también podremos escucharla en muchas ocasiones, y esta energía, como decimos, pues depende de la capacidad del equipo
de la capacidad del cable, pero también del voltaje y con el cuadrado, es decir, aumenta la energía con el cuadrado del voltaje. Entonces, yo tendré dos formas de incrementar la energía en la disipación de esta en el arco eléctrico en el lugar de la falla, de forma tal que genere más ruido, y yo la puedo incrementar entonces aumentando la capacidad, aumentando la capacitancia, por ejemplo, de los equipos, o aumentando el voltaje, ¿no? Por supuesto, yo preferiría aumentar la capacidad del equipo, porque así yo puedo tener la misma energía con menor voltaje, y si yo aplico menos tensión para generar el arco eléctrico, para que ese arco eléctrico sea estable y suene muy duro, entonces yo estaré sometiendo al cable fallado a un menor estrés durante el procedimiento de localización de fallas, y esto es conveniente pues porque pueden haber otros puntos que quizás el cable pueda estar débil y yo no quisiera dañar o no quisiera envejecer o reducir la vida útil del cable, ¿no? Bien, hagamos un ejercicio, un ejemplo que había comentado es, pensemos en el cálculo de capacitancias que yo debería tener en un equipo localizador de fallas que sea capaz de encontrar las fallas de forma exitosa con el método RM o con los métodos convencionales. Si suponemos un cable de 35 kilovoltios de diámetro o de calibre de 1000 KC1000 o de 1000 MCM, podemos ver pues que la capacidad de referencia o valores típicos, esto es solamente un valor de algún fabricante, pero para un cable XLPE con una constante dieléctrica indicada aquí por el fabricante, pues nos da una capacitancia por kilómetro de 0,21 microfaradios. Ahora, si tenemos un cable de 10 kilómetros, que podría ser pues un cable subterráneo en una refinería, por ejemplo, o podría ser en un parque eólico donde la subestación a la primera torre del generador eólico, pues muchas veces las distancias son muy largas. Entonces estaríamos hablando que ese cable tiene una capacidad de 2,15 microfaradios, ¿no? Pensando en un cable de 10 kilómetros. Bien. Si consideramos el hecho de que nuestro equipo generador de onda de choque, nuestro equipo impulsador debe tener de 5 a 10 veces más capacidad, ¿por qué se considera esto? Porque yo quiero que nuestro localizador pueda encontrar las fallas con independencia de qué tipo de falla tenga, ¿no? Y entonces, solamente por poner un ejemplo, tenemos un localizador de fallas que tiene 3 rangos de tensión. Esto significa que él internamente puede cambiar la disposición de los capacitores internos y así generar más energía con menos tensión. Bien, pero supongamos que tenemos una falla en el cable que rompe con menos de 8 kilovoltios. Si la falla rompe con 8 o menos kilovoltios, yo podría seleccionar el rango de 8 kilovoltios. En el rango de 8 kilovoltios, aplicando 8 kilovoltios, el máximo de la tensión, pensando en que la energía es un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado, yo obtendré los 1000 joules de capacidad con lo que viene este equipo cuando aplique el máximo de la tensión, que serían los 8 kilovoltios al cuadrado, 64. En este caso, si de aquí fácilmente despejamos el valor de capacitancia que tiene este equipo de localización de fallas, con 1000 joules, para 8 kilovoltios alcanza 31,25 microfaradios. En este rango yo soy, pues para el cable que estamos evaluando de 2,15 microfaradios, pues lógicamente más de 10 veces, ¿no? La capacidad del equipo. Pero ¿qué pasa si en este cable de 35 kilovoltios que tenemos una falla en un generador eólico, el voltaje de ruptura, pues si pensamos en un cable de 35 kilovoltios que opera en una red de 34.500 voltios, el voltaje de operación oscila a los 20 kilovoltios, 19,9 kilovoltios. Ahora, si tenemos esa tensión y el cable por casualidad, es solamente un ejemplo, fallase en 17, 16, 18 kilovoltios, por encima del rango de 16 kilovoltios del equipo, yo tendría obligatoriamente que ajustar el rango de 32 kilovoltios. En el rango de 32 kilovoltios, y si yo aplico el máximo de la tensión, que son 32 kilovoltios en el equipo, yo entonces tendría, bajo esta configuración, volvería a tener los mismos 1000 joules con los 32 kilovoltios, pero en este caso
la capacidad, si aplicamos 32 kilovoltios en la fórmula, la capacidad que nos resulta del equipo es de 1,95 microfaradios. En este caso, estamos enfrentando un equipo con una capacidad que es inferior a la capacidad del cable. Y sin ánimos ni alusiones a la violencia, bueno, de hecho en esta imagen pues el golpe nos llega, pero lo que nosotros necesitamos es que nuestro equipo localizador de fallas tenga mucha más energía, mucha más fuerza que el cable que vamos a evaluar, ¿no? En este caso podría ser insuficiente si nuestra falla rompe por encima de 16 kilovoltios, utilizar un localizador de fallas con solo 1000 joules de energía, ¿no? Y entonces es por eso que quería mostrar el ejemplo, porque a veces decimos, bueno, ¿por qué necesitamos tanta energía? O a veces también al revés, decimos, requiero mucha energía cuando a veces no es necesaria, ¿no? Dependiendo de la longitud del cable que vayamos a evaluar, dependiendo de la capacitancia intrínseca propia que tenga el cable en función del tipo de aislamiento. Si es un cable de papel en aceite, pues tendrá un valor muy diferente y así nosotros debemos seleccionar las etapas o la cantidad de capacitores, la cantidad de energía que debe tener nuestro equipo de localización de fallas. Veamos el mismo ejemplo que comentamos previamente. Si yo tengo un equipo que alcanza 1000 joules en dos rangos, significa entonces que tuviese internamente dos capacitores. Dos capacitores, por ejemplo, de 8 kilovoltios cada uno, si yo los pongo en paralelo, las capacitancias lógicamente se suman, la energía que es capaz de suministrar viene a partir del total de la capacitancia equivalente. Entonces yo puedo entregar 1000 joules en el equipo con 8 kilovoltios. Bien, pero si estos dos capacitores yo los conecto en serie, entonces yo voy a obtener la misma capacidad, pero cuando obtengo entonces el doble de la tensión, 16 kilovoltios, al tenerlos en serie. Ahora, ¿qué pasa si la falla en un cable ocurre pues en 6 kilovoltios? Supongamos en 6 kilovoltios ocurre la falla en un cable. Si yo ajusto el equipo en el rango de 16 kilovoltios, es una confusión muy típica porque muchas veces el operador dice, bueno, ¿cómo puedo entregar más energía? ¿Cómo puede ser mi equipo más potente? ¿Cómo puede sonar el estallido mejor? ¿O el arco eléctrico estar más estable en el lugar de la falla? Siempre pensamos aplicando la mayor tensión. Entonces ponemos el equipo en el rango de 16 kilovoltios, pero si la falla rompe en 6 kilovoltios, la curva de energía, recuerda que es una curva cuadrática con el voltaje, si rompe en 6 kilovoltios, yo estaré entregando menos de 400 joules. Ahora, si yo ajusto el equipo en el rango de 8 kilovoltios, con ambos capacitores en paralelo, estoy cargando casi al máximo la tensión del equipo en ese rango, por lo tanto estaré entregando mucha mayor energía. Y a más energía, más ruido, el arco eléctrico es más estable, tengo mayor éxito en la localización. Pero ¿serán 1000 joules suficientes? Ya vimos en el caso anterior, si el cable es de 10 kilómetros, puede ser que no. Entonces podemos añadir más capacitores, podemos duplicar la cantidad de capacitores. Y si los ponemos en paralelo, podemos seguir teniendo el rango de 8 kilovoltios. Si los ponemos en serie, pues ahora sumaríamos a un rango de 32 kilovoltios adicional, pero como tenemos el doble de la capacidad, pues podríamos sumar al doble de la energía. Con esto, pues, lógicamente tenemos mayor probabilidad de conseguir fallas en cables muy largos e inclusive nosotros podemos añadir todavía otro rango, otra etapa adicional de capacitores y tener ahora el doble de la capacidad, podría alcanzar hasta 4000 joules. ¿Será esto necesario? ¿Tendremos una red que requiera 4000 joules? Pues bueno, puede pasar, puede ocurrir. Hay clientes que lo requieren y para eso existe la alternativa. Solo pensar que cada vez que sumamos un capacitor es uno de los componentes de mayor peso en nuestros equipos de localización. Y si ya encontramos la falla, pues nosotros también queremos evaluar la reparación. Si ponemos un cable nuevo, queremos entonces también hacer la prueba de aceptación, etcétera. Entonces queremos incluir los equipos de prueba, ¿no? Los equipos de prueba que pueden ser portables o pueden ser de relativamente bajo peso, un probador BLF, que son equipos de muy baja frecuencia, justamente para eso, para reducir su tamaño, para que el consumo de potencia reactiva sea relativamente bajo, pueden alcanzar hasta los 62 kilovoltios o inclusive
añadir técnicas de diagnóstico como la medición de tangente delta de forma integrada o externa, módulos para medir descargas parciales. Vamos sumando entonces equipamientos y con esto yo podría ahora no solamente evaluar la reparación o evaluar un cable recién instalado con una prueba simple, pasa o no pasa, sino que también podría medir las descargas parciales y con ello evaluar cómo quedó instalado el cable, sus accesorios, empalmes y terminales. Podría hacerlo inclusive con equipos hasta 80 kilovoltios de muy baja frecuencia con forma de onda coseno rectangular y altas capacidades para probar cables muy largos, etcétera. Así podría tener equipos de 5 microfaradios que puedan alcanzar cables de unos 20 kilómetros y todas estas cosas que se requieren muchas veces, cómo las llevamos de forma portable, ¿no? Cómo las llevamos de forma portátil, sumándole además el accesorio para medir descargas parciales, ya sea con onda BLF sinusoidal, coseno rectangular o inclusive con onda DAC, técnicas de variaciones de frecuencias en el rango de operación, 50 o 60 Hz. Así que yo estoy incluyendo o quisiera incluir todas estas herramientas que me permitan no solo localizar una falla, sino que una vez ya encontrada y reparada, pues me permita evaluar dicha reparación o en muchas ocasiones me permita verificar las condiciones de un cable envejecido o en el momento de la instalación de un cable nuevo o el reemplazo de cables, pues hacer las evaluaciones completas. Así que yo para hacer estas conexiones, si quisiera medir descargas parciales en un cable o quisiera medir tangente delta para conocer la degradación del aislamiento por humedad o por adherencias acuosas, yo requiero conexiones que estén libres de fugas, requiero conexiones que no generen efecto coronas en las puntas, de forma tal que me afecten la medición de descargas parciales, por ejemplo, y para ello tenemos que añadir algunos kits de conexiones. Si estamos en un parque eólico, estamos en una TIS y queremos conectarnos a los terminales del cable y tienen conexiones tipo codos, entonces requerimos algunos adaptadores, algunas extensiones que dependerán del tipo de codo. En muchos casos en instalaciones nuevas donde se hacen pruebas simples, queremos equipos de alta capacidad para probar las 3 fases en simultáneo, entonces requerimos kits de conexiones trifásicas para hacer pruebas de las 3 fases en simultáneo y así avanzar más rápido con equipos que tengan la capacidad para hacerlo, y a mayor capacidad pues requerimos mayor peso, mayores dimensiones. Si queremos hacer localizaciones de fallas o identificación de cables no solamente fallados sino estando energizados, entonces podemos también requerir pinzas adicionales, conectores, filtros para conectarnos a cables de baja tensión. En definitiva, tenemos muchos equipos, muchos componentes, cosas que nos facilitan la localización, que nos facilitan la evaluación del aislamiento de cables a través de conexiones libres de problemas, libres de descargas parciales, y todo esto queremos llevarlo a campo, queremos llevarlo de forma rápida, de forma efectiva, para así hacer los mantenimientos en el menor tiempo posible. Pues esto nos conlleva a pensar un poco en cuáles son quizás las razones más importantes para pensar en instalar nuestros equipos de fallas en vehículos. ¿Por qué? Bueno, porque los sistemas portátiles, muchas veces yo prefiero llamarlos portables, ¿no? Son muy pesados. Sí, si queremos que tenga 1000 joules o que tenga 2000 joules, pues son equipos que típicamente superan los 100 kilogramos. Si queremos evaluar un cable que tiene una longitud mayor a la típica, por ejemplo, en un cable submarino que puede comunicar tierra firme con una isla, por ejemplo, entonces estamos hablando de cables de muchos kilómetros, eso conlleva cables que tienen una alta capacitancia y en el caso de una falla vamos a requerir equipos con mucha capacidad. Esto pues nos va a incluir mayor peso. Pueden haber muchas veces problemas ocasionados en el transporte, si son equipos pesados y hay que subirlos, hay que llevarlos de un sitio a otro. Aquí pues recuerdo una experiencia que nos pasó en un cliente que muchas veces utilizan los equipos de localización de fallas portátiles, se trasladan a los sitios a través de montacargas hidráulicos que están instalados en camiones o en pickups que permiten subir de forma hidráulica los equipos a la cabina del pickup, etcétera. Nos pasó una vez en una experiencia, estábamos haciendo
unos seminarios en un cliente y llegamos al sitio y para trasladar el equipo, pues lo utilizaron con este tipo de plataformas y estando en el manejo del montacarga hidráulico, pues hubo una mala operación, una operación insegura y al final el peso del equipo superó el soporte que tenía la plataforma por la ubicación, por el centro de masa donde se había colocado el equipo y entonces el equipo se vino abajo, ¿no? Y detrás del equipo se vino también el técnico que estaba haciendo el traslado del equipo. Así pues no pasó nada porque primero cayó el equipo y detrás de él cayó el inspector o el técnico, pero si hubiese sido al revés, pues hubiese sido eh, una experiencia bien traumática y trágica, ¿no? Entonces estas cosas, al momento de hacer los transportes, pues lógicamente ocurren accidentes. Estos accidentes, pues lógicamente también pueden provocar no solo daños en los equipos, sino a nuestra persona, que es lo más importante. Accidentes laborales ocurren día a día y por eso podemos evitar también con estos manejos de equipos pesados sufrir algún daño y definitivamente pues siempre lo mejor sería tener disponibilidad de todos los equipos, de todos los accesorios en el lugar de trabajo. Eso sería pues ya la idealización del equipamiento que nosotros queremos tener. Eso se puede lograr, pues se puede instalar y es parte de lo que queremos mostrar en algunas experiencias, ¿no? Bien, ¿qué tenemos hoy en día? Pues bueno, tenemos equipos portátiles, sí, el nuevo STX 40 alcanza 40 kilovoltios de tensión DC, de la fuente de HiPo de corriente continua, y alcanza hasta 2000 joules de energía en una unidad pues que es relativamente pequeña, pero si queremos todavía añadir equipos de prueba, entonces ya en un equipo portátil pues el peso lo hace inviable, entonces podemos también tener algunas soluciones de instalación en remolques, donde se puede incluir pues sistemas de pruebas a muy baja frecuencia, como el de la imagen mostrada. Esto fue para un sistema de una utility o de una distribuidora en Estados Unidos, un sistema BLF hasta 114 kilovoltios instalado en un remolque. O podemos quizás en muchas ocasiones querer alcanzar zonas de muy difícil acceso porque la geografía en el lugar es desértica o tenemos que subir zonas montañosas y no lo podemos hacer con un vehículo convencional. Llevar un vehículo portátil en un camión a veces no se hace posible. Por lo tanto, tenemos posibilidad pues de desarrollar ingeniería, de lograr instalar todos estos equipos en algunos vehículos del tipo 4x4 de forma tal que se logre alcanzar zonas de difícil acceso. Muchas veces en ciudades muy pobladas, por ejemplo Bogotá es una ciudad que tiene una alta población y donde hay muchas calles que son estrechas, vías que son estrechas, puentes de muy corta altura, entonces a veces los equipos instalados en camiones o en vehículos muy grandes pues no permiten llegar a las zonas de localización de falla, así que también existe posibilidad de instalarlo en vehículos compactos para vías estrechas. Y por supuesto en grandes ciudades o donde las dimensiones no es un problema o la viabilidad no es un problema, tenemos lógicamente soluciones completas en vehículos más grandes, ¿no? Pero un poco la idea es, en función de la necesidad que cada quien requiera, para nosotros, pues el ideal es poder encontrar siempre soluciones que faciliten el traslado, faciliten las técnicas de localización y así minimizar el tiempo de falla. Bien, con esto hablemos un poco de un ejemplo desarrollado recientemente para una compañía eléctrica en Serbia. Este cliente pues adquirió 3 unidades, perdón, 3 unidades de localización de fallas montados en un vehículo 4x4. Este cliente siempre realizaba mantenimientos en algunas zonas que tienen muy difícil acceso, donde utilizaban pues antenas de radio y redes móviles de comunicación y había una red, tienen redes allí pues subterráneas. Tenían ya un primer equipo de hace más de 15 años y había llegado el momento ya de renovarlo, de renovar la flota.
Entonces, en esa locación, pues se seleccionó, sin alusión comercial, se seleccionó el vehículo marca Ford, una Ford Ranger, básicamente porque en la zona era quien podía ofrecer mejor servicio técnico, garantía, tenía agentes autorizados en la zona, que siempre es muy importante cuando nosotros decidimos hacer una instalación en un vehículo. ¿Por qué? Porque si vamos a ver que los equipos pueden venir preparados de fábrica ya para la instalación en el vehículo. Nosotros queremos comprar un vehículo que esté homologado localmente, comprar un vehículo que el agente autorizado nos asegure las garantías, que podamos conseguir los repuestos, etcétera. Y siempre conviene hacerlo pues con un vehículo local. En este caso, pues esa fue la razón y eso hay que pensarlo siempre, pero un vehículo de este modelo pues alcanza a tener 160 caballos de fuerza, tiene tracción en las 4 ruedas, así que es un potente motor que podría ser diésel para tener un motor por muchos más años y menor consumo. Entonces, es una solución fácil y una solución óptima para alcanzar zonas de difícil acceso. Adicionalmente, pues se logra instalar, perdón, un generador de energía que se acciona a través del alternador, de las correas del alternador, que puede suministrar hasta 5 kVA, más que suficiente para alimentar los equipos de localización de fallas o los equipos de pruebas. Si vemos aquí, la instalación se hizo, lógicamente, de los equipos de alta tensión en la parte trasera, en la cabina del pickup. Okay, se instaló en este caso un sistema basado en un SFX40, es una fuente de 40 kilovoltios de corriente continua con 32 kilovoltios de onda de choque. En este caso es un modelo de 1000 joules, que solo alcanza 1000 joules, pero se añadió adicionalmente también un capacitor adicional en la parte posterior para tener un rango de baja tensión hasta 4000 voltios para lograr alcanzar también los 1000 joules en esa tensión. Entonces, es un equipo de localización de fallas potente, que no solamente para cables de media tensión, sino también para cables de baja tensión, con un carrete de 50 metros, el cable de tierra, el cable de alimentación, las pértigas de descarga. También se instalaron los equipos portables, los equipos portátiles para el trazado, la localización puntual y la identificación de cables. Esta maleta es el kit de identificación de cables. Aquí tenemos el receptor del Ferrolux, del trazador, y en el fondo se puede ver el micrófono de suelos. ¿Okay? Esto se cubrió, la cubierta de la van pues fue del fabricante Truckman, pero son estas cubiertas que ya permiten entonces trasladar el equipo sin problemas en campo, sin problemas por condiciones de lluvia. Adicionalmente se le añadieron unos ventiladores laterales y en la parte superior. En el caso de zonas con altas temperaturas, pues puede esto alcanzar, mantener los equipos internamente sin que se sobrecalienten a través de estos sistemas de ventilación y sin ningún problema pues llevarlos a campo en zonas también de altas temperaturas, en zonas donde los veranos son relativamente intensos. Bien, ¿cómo fue la instalación en este vehículo para el operador? Inicialmente, como se ha hecho con muchos equipos instalados en vans o en sistemas móviles dentro de una van donde hay más espacio, muchas veces pues se instala una cabina en el interior. Lógicamente, en un pick-up pues, de doble cabina, el espacio es reducido. Y lo que se intentó inicialmente es, como también se ha hecho con vans de dimensiones reducidas, es utilizar que el asiento del copiloto sea que pueda girar 360 grados, de forma tal que el asiento del copiloto, al girarlo viendo hacia atrás, podría manejar la cabina. Pero para este modelo no se encontró una silla giratoria o no hubo pues espacio suficiente para adaptar este tipo de mobiliario y se decidió entonces instalar la parte del control, el reflectómetro básicamente, que es un procesador a través de la propia perilla del reflectómetro. Nosotros podemos activar
todos los modos de localización de fallas, podemos activar las pruebas de corriente continua para determinar el voltaje de ruptura, y a través entonces de esta pequeña unidad de control instalada en la parte posterior y utilizando el asiento trasero, pues se convirtió entonces en una pequeña cabina. En esa cabina pues también se instaló el generador de audiofrecuencia para hacer el trazado. Algo bien interesante es, se instala este selector, es un selector que puede tener múltiples modos. En este caso solo tenía dos modos, que sería el modo SPG, que significa el generador de onda de choque, que yo estoy sacando los pulsos de alta tensión a través de la fuente del equipo que está posterior, que es la fuente de alta tensión, o a través de este pequeño selector yo cambio el switch en el pick-up o en la parte trasera del vehículo para alimentar el generador de audiofrecuencia. Entonces, el generador de audiofrecuencia, la salida del generador de audiofrecuencia la puedo conectar a este selector y puedo tener ahí inclusive, pues no solamente conectarme a través de los cables el generador de audiofrecuencia para salir a través del cable de alta tensión la señal de audiofrecuencia para trazar los cables, sino que pudiese utilizar estos cables para conectar, por ejemplo, un medidor de resistencia de aislamiento de hasta 10.000 voltios y medir la resistencia de aislamiento de los cables, todo a través de la conexión hecha con el cable de alta tensión de salida del equipo. Entonces, bien interesante, desde adentro del vehículo yo puedo entonces activar la fuente de alta tensión, manejar los métodos de localización de fallas con el reflectómetro o inclusive conectarme directamente al cable a evaluar a través de el carrete de alta tensión, pero conectar un equipo externo, un equipo, como dije, la fuente de audiofrecuencia para trazar la ruta del cable o un medidor de resistencia de aislamiento. Bien. ¿Cómo normalmente hacemos en fábrica estos desarrollos? Bueno, existe lógicamente un I+D, una ingeniería, y se prepara en función del requerimiento del cliente. Lo interesante de los sistemas es que pueden ser modulares, tú puedes añadir capacitores, como comentaba en la parte teórica, capacitores adicionales para tener más energía o para tener mayores rangos de tensión y aprovechar la energía y así generar menor estrés en el cable al momento de localizar fallas. Podemos añadir módulos para medir descargas parciales y entonces podemos poner fuentes BLF que permitan entonces evaluar la condición del aislamiento posterior a la reparación o en aceptación de cables. Y todo esto ya viene prediseñado, preensamblado, de forma tal que con las dimensiones del vehículo ya pueda llegar directamente al cliente final y hacer una instalación local, una instalación en cada país. Bien, ¿qué queremos mostrar? Bueno, dijimos que al final quisiéramos tener todo, pues eso lo podemos alcanzar con un sistema Centrix, ¿no? El sistema Centrix tiene la principal característica que es modular. Yo puedo añadir tantos módulos como vaya necesitando. Básicamente el nombre Centrix o el sistema Centrix es una unidad principal de control que yo puedo decidir que sea monofásica o trifásica. Requiere una unidad trifásica. ¿Qué me facilita una unidad trifásica? ¿Tengo mayor peso? Sí, porque ahora tengo un cable trifásico, una salida trifásica, un switch que permite activar la tensión en las tres fases de forma simultánea para hacer pruebas o una por una a la hora de hacer localizaciones de fallas, por ejemplo, pero esa decisión pues requiere mayor tamaño, mayor peso, habría que ver dónde tenemos que instalarlo. El módulo Centrix permite incluir o no todas las técnicas de localización de fallas, pruebas de aislamiento, pruebas de chaqueta. Es decir, yo puedo añadir más o menos funciones en función de mis requerimientos. ¿Cuánto voltaje debe tener mi sistema? Pues podrá tener entonces solamente 40 kilovoltios. ¿Será eso suficiente? ¿O requiero módulos adicionales hasta 80 kilovoltios para cables quizás de líneas de transmisión o cables que puedan ser muy largos y que requieras voltajes de rupturas elevados porque son de papel en aceite o porque tengo que utilizar técnicas como los métodos decay en cables que quizás pues la falla no permita, no alcance tener energía suficiente para generar un arco eléctrico estable, entonces utilizar métodos complementarios. Si yo quisiera utilizar este mismo vehículo para redes de baja tensión, entonces puedo sumar capacitores adicionales en el rango de 2 kilovoltios con 1200 joules
o sumar más bien capacitores adicionales que me permitan alcanzar hasta 4000 joules. ¿Será esto necesario? Bueno, lo que estuvimos conversando, cuántos métodos de localización de fallas yo quiero incluir, si es una red que tiene muchas derivaciones en media tensión y estas derivaciones no pueden ser aisladas o no pueden ser desconectadas para localizar las fallas, entonces requerimos métodos de corriente de impulso trifásico donde yo pueda analizar y evaluar, inyectar tensión, inyectar pulsos por diferentes puntas, por diferentes fases, a través de diferentes conexiones, cerrando diferentes, haciendo puentes al final de los cables en las derivaciones y así poder identificar el lugar exacto de la falla. Estos métodos pues requieren entonces módulos adicionales que suman peso. Me hace falta una unidad de quemado, tengo que enfrentarme a cables de papel en aceite muy largos. Quisiera tener el método ARM con acondicionamiento para este tipo de cables, entonces requiere una unidad de quemado adicional. ¿De cuánta capacidad será esta unidad de quemado? Si será de corriente directa o de corriente alterna. Todas estas cosas son modulares. Yo puedo entonces solo seleccionar las necesarias. Puedo seleccionar, por ejemplo, un carrete de cable como el que se instaló en la experiencia anterior en el pickup, que era manual, de forma tal que sea más económico, o puedo tener un sistema de cables profesional que no solamente incluye las 3 fases motorizadas, sino que también incorpora los carretes de cables para el reflectómetro, para el teleflex. Si yo quisiera analizar directamente desde el teleflex las fases del cable, no a través del cable de alta tensión, entonces tengo que sumar y añadir mayores componentes a mi sistema que todos son posibles de incluir. Hoy en día, pues, a través de un sistema móvil con módulos GSM y GPS, pues podemos tener el trazado con mapas de la ruta del cable o controlarlos de manera remota. Bien, veamos entonces cómo se despacha, por ejemplo, un sistema Centrix, cómo se instala localmente. Pues esto puede venir en un contenedor ya previamente hecha la ingeniería, la selección y ubicación de cada uno de los componentes. Esto ya viene prácticamente preensamblado, prehecho y con las indicaciones de las posiciones de cada uno de los componentes internos. Así que se puede trasladar pues definitivamente fácil al importarlo en cada país. Y ahora nosotros contamos con la ayuda del ingeniero Edgardo Rubano en la región, quien junto conmigo visitamos los países pues, para ayudar a los soportes técnicos, entrenamientos, y él tiene muchísima experiencia en la instalación de estos sistemas dentro de los vehículos. Aquí algunas fotografías, algunas imágenes de ejemplos realizados en nuestra región, en un sistema Centrix completo, y básicamente pues lo primero que se hace es acondicionar tanto térmicamente como físicamente el suelo, el techo, la instalación del techo, la base central que ya nos permite entonces conocer la ubicación exacta de los equipos, hacer la instalación interna de las luminarias, de lo que requerimos para tener entonces una cabina interna. Un aspecto bien importante siempre es la seguridad. Y los equipos de localización de fallas que generan alta energía, que son capaces de disipar pulsos de alta tensión, esto conviene siempre tener una referencia, una buena conexión a tierra, que el sistema esté conectado a una puesta a tierra adecuada y que el chasis de nuestro vehículo también esté conectado a este mismo sistema de puesta a tierra, no solamente con una conexión directa, sino también midiendo a través del potencial de paso que pueda ocurrir. Si yo estoy generando pulsos de alta tensión, estos son arcos eléctricos que viajan entre el conductor del cable y regresan por la pantalla está puesta a tierra. Si tenemos alguna puesta a tierra pues con resistencias elevadas o al momento de estas rupturas pueden haber potenciales en el terreno que puedan ser peligrosos si no hay una correcta conexión o si las pantallas de los cables están corroídas, etcétera. Entonces el equipo debe verificar. Si nosotros nos bajamos del vehículo, nos subimos y ponemos la mano y tocamos el vehículo, podría haber alguna tensión de paso entre el vehículo y nosotros, o entre el vehículo y un poste o alguna superficie metálica externa en la ciudad. Por lo tanto, debemos incluir y se incluyen, así como están incluidos en los equipos de localización de fallas y en los equipos de prueba, la función de verificación de la conexión correcta
a través de la pantalla tierra y de la tierra de servicio al sistema, también la función que permite medir el potencial de paso entre nuestro equipo y el terreno, entre nuestra van y el terreno. Recuerda, un vehículo móvil está aislado del terreno a través de los neumáticos. Entonces, es bien importante pues incluir, considerar la conexión de tierra de seguridad. Se tiene que acondicionar una posible salida de los cables de alta tensión a través de la puerta trasera del vehículo y se debe asegurar que la puerta trasera del vehículo esté cerrada para que pueda operar. Así que hay un sistema de seguridad y hay unos sensores que deshabilitan la alta tensión si las puertas están abiertas para que nadie pueda acceder a la cabina de alta tensión durante la ejecución de una prueba. Eso se instalan típicamente en la parte superior. Hay que hacer la instalación de las ventanas, una pared divisoria si es necesaria, la instalación del piso. En definitiva, son temas de instalación que localmente se pueden hacer sin problemas y ya luego el vehículo, el módulo que viene de fábrica preparado, prediseñado en función del vehículo en el que se va a instalar, solamente hace falta introducirlo, definitivamente fijarlo bien al piso ya acondicionado con los aislamientos térmicos, etcétera, terminar de fijar entonces los muebles interiores, la cabina de control, pues el procesador, reflectómetro, la perilla de control, ya viene el equipo pues con todas las protecciones eléctricas, de las conexiones, de la alimentación, los puertos para conexiones externas de equipos, la entrada de prueba de 1000 voltios o 10.000 voltios en función del requerimiento para medir resistencia de aislamiento con un equipo aparte. En algunos casos, pues, incluir también los generadores de audiofrecuencia. Todo esto, pues, dependerá del dimensionamiento que se haya hecho. Y en la parte de alta tensión, pues, ya solamente quedaría los ajustes finales, las conexiones finales, el cable de tierra, etcétera. ¿Qué tenemos como producto final? Pues un sistema que puede estar instalado en un vehículo relativamente pequeño, pero con toda la funcionalidad de pruebas, diagnóstico y localización de fallas, o podemos tener lógicamente un equipo completo como una Centrix de hasta 80 kilovoltios trifásica, y como vimos, pues también podemos instalar eso en vehículos pequeños, en pick-up, para poder acceder a zonas de difícil vialidad o zonas donde la geografía pues no permite que este tipo de vehículos logre alcanzar o logren llegar a hacer las conexiones a los cables a evaluar. Bien, entonces nuestra sala de mando nos permitiría dentro del vehículo manejar todas las técnicas, todas las conexiones, y todo puede ser inclusive a través de una perilla de control o también hoy en día pues a través de las pantallas táctiles que incorporan nuestros sistemas. Bien, con esto pues doy básicamente por terminada la experiencia en las muestras de los sistemas montados en vehículos. Podemos dar como conclusión, como características importantes siempre, si nuestra idea o nuestro interés está en buscar algunas de estas soluciones, es pensar en la capacidad que va a tener nuestro equipo dependerá de los cables que vamos a evaluar, porque estos cables, en función de su capacitancia interna, determinará pues las características técnicas de dimensiones de diseño de los equipos de pruebas y de localización de fallas. Recuerda, si yo quiero hacer una prueba BLF, nuestro equipo de prueba debe tener mayor capacidad que el cable, pero si yo quiero hacer localizaciones de fallas, nuestro capacitor del equipo debe ser 5 a 10 veces mayor que la capacidad del cable para tener éxito, cualquiera que sea la tensión de ruptura, cualquiera que sea la dimensión del cable o las longitudes. Y lógicamente, gracias a las características modulares de nuestros equipos, existen múltiples posibilidades de instalación como las que vimos, y típicamente para vías asfaltadas o de fácil traslado, pero también para zonas de difícil acceso como los mostrados en vehículos 4x4. Lógicamente, las diferentes opciones, tanto de prueba, diagnóstico, localización de fallas, medidas de seguridad, muy importante, la conexión de tierra y el potencial de paso, todo eso debe verificarse, y las instalaciones en vehículos cumplen con estas medidas de seguridad. Por último, como vimos, nuestros sistemas Centrix de hasta 80 kilovoltios pueden incluir
todas las técnicas existentes en el mercado pueden incluir o incluyen definitivamente las medidas de seguridad, tanto de descarga de las capacitancias internas como de los cables, así como las conexiones de tierra y de potencial de paso. Bien, con esto doy nuevamente la palabra a Karen. Y ¿Quién podrá muchísimas comenzar? gracias. Gracias, Ricardo. Excelente presentación, muy buena información. Y antes de pasar a la sesión de preguntas, vamos a invitarlos a nuestro siguiente tutorial. Esto es el martes 29 de este mes de septiembre, en el cual vamos a estar hablando sobre pruebas de seguridad eléctrica en equipos de baja tensión. Lo que viene conociendo como PAT, por sus siglas en inglés, y este va a ser presentado por nuestro gerente regional, Roberto Sartori. Entonces los invitamos a que se inscriban, ya pueden hacerlo en nuestra página oficial de webinars, que es csa.meger.com/webinars. Y bueno, también los invitamos a que conecten con nosotros en las redes sociales. Estamos como Meger CSA. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en YouTube. Incluso en Facebook tenemos un grupo privado para los webinars y tutoriales. Ahí compartimos la información de futuras sesiones, cómo se pueden inscribir, así que también formen parte de esa comunidad. Muy bien, Galo, te cedo entonces la palabra para poder empezar con la sesión de preguntas. Adelante, Galo. Bien, gracias, Karen. Tenemos algunas preguntas, vamos a tratar de contestar la mayoría de ellas. Una primera pregunta, tú mencionaste que los sistemas se puede, sobre todo cuando yo hago la localización de fallas, lo primero que hago es identificar la fase fallada y para esto necesito inyectar una tensión DC. La pregunta va relacionada es, ¿cómo hacerlo cuando son cables de bajo voltaje? Cuando tengo diferentes cables de baja tensión, ¿cómo yo localizaría o cómo sabría cuál es la fase que tiene el problema, o el cable que tiene el problema? Bien, si estamos hablando de cables de baja tensión, pues aquí hay un par de consideraciones, ¿no? Hay cables de baja tensión utilizados en plantas para alimentación de motores, etcétera, que son apantallados. O si estamos hablando de cables de baja tensión de una red de baja tensión de una distribuidora, por ejemplo, entonces son cables sin pantalla, cables tipo THHN o cables solo con aislamiento. Pues en este caso, cables que solo tienen un conductor, pues la reflectometría no sería una técnica a aplicar. Yo podría sí hacer una medición de resistencia a aislamiento o inclusive la reflectometría en muchos casos podría aplicar si tengo posibilidad de conectarme entre fases o entre fase y neutro. Ahora, ¿cómo determino cuál es la fase que está mala? Bien, yo dije inicialmente tú puedes comenzar con un medidor de resistencia a aislamiento. Un medidor de resistencia de aislamiento es ajustable en la tensión a aplicar, así que yo podría ajustar 1000 voltios o menos, podría aumentar de 100 en 100 voltios o de 50 en 50 voltios. Así probar con las tensiones nominales de fabricación del cable, podrías probar hasta 600 voltios. En baja tensión, pues los cables a veces se logran probar hasta 3000 voltios sin ningún problema. Así podrías hacer una medición de resistencia de aislamiento y determinar cuál de las fases es la que está mala. Aplicar high pot DC también se podría aplicar en un cable de baja tensión, sí, siempre que no supere la tensión de fabricación del cable, y si está fallado seguramente vas a tener una ruptura antes de la tensión de fabricación. Esto pues en baja tensión cables son típicamente aislamientos PVC o aislamientos de polietileno, son cables secos, entonces con aplicar tensión pues te vas a dar cuenta cuál es la fase que está mala. Los voltajes de ruptura, pues lógicamente en baja tensión van a ser bajos, definitivamente. En muchos casos llegan a ser cortocircuitos porque las baja tensión no se protegen como la media tensión, es decir, yo puedo tener varios clientes en baja tensión y una falla en uno y esto no se desenergiza totalmente. Entonces, muchas veces la falla se quema y pues el uso de un reflectómetro, si puedes comparar con otras fases o contra neutro o la aplicación de cualquier técnica de tensión, permite determinar cuál es la fase fallada. Bien, gracias, Ricardo. Cuando hablamos de las pruebas, si podrías explicar brevemente qué significa la ARM, IC, por favor. Sí, claro que sí. Las siglas ARM significa medida de reflexión
durante el arco eléctrico. Esta técnica, como explicábamos en el webinar, hace que el impulsador genere un arco eléctrico en el lugar de la falla. Esto es para fallas de alta resistencia, fallas que requieren una tensión para poder romper. Son fallas en el orden de los kiloohmios de resistencia que queda el aislamiento. Entonces, el reflectómetro mide el lugar de la falla cuando el arco eléctrico está encendido. Entonces, de ahí viene la sigla, medición de reflectometría, pero cuando el arco eléctrico está encendido. Entonces, son las siglas Arc Reflection Measurement, o ARM, ¿no? Bien, y las siglas ICE, eso sería un equipo que hace medición de corriente de impulso, la corriente que está generada por un equipo impulsador. En esta técnica, en el método ICE o el método corriente de impulso, yo lo que utilizo en este caso es la misma onda de choque, el generador de onda de choque que utilizamos para el ARM o para la localización puntual. Ahora, no a través de un filtro que estuvimos conversando que tiene el ARM, sino a través de un acople. Yo acoplo mi reflectómetro, que en este caso es un equipo pasivo, es un equipo que funciona simplemente como un osciloscopio, y yo lo acoplo al cable que voy a medir, al que voy a localizar la falla, a través de un transformador de corriente. Es decir, recibo la corriente transitoria que aparece en mi cable al momento de yo generar un arco eléctrico con mi equipo impulsador. Entonces, el mismo impulsador sin el filtro emite un pulso, ese pulso genera un arco eléctrico, ese arco eléctrico lógicamente hace circular una corriente en el cable entre la fase y la pantalla a través del aislamiento perforado. Esa corriente yo la mido con el equipo reflectómetro funcionando en modo pasivo como un osciloscopio, y así obtengo a través de un periodo que tiene la señal transitoria la distancia de falla. Entonces es un método que mide corriente, la corriente generada por un impulsador. Esas son las siglas ICE, o equipo que mide la corriente del impulsador. Bien, por último, el equipo de decaimiento de tensión o la técnica de decaimiento de tensión, que el nombre es decay, el nombre comercial. En este caso, el acople del reflectómetro, otra vez, es un equipo pasivo, pero ahora voy a medir a través de un TP, voy a medir a través de un transformador de potencial, y quien va a generar el arco eléctrico en estos casos. Este método se usa cuando tenemos un voltaje de ruptura muy elevado que supera, por ejemplo, 32 kilovoltios, que es la tensión máxima del generador de onda de choques. Entonces necesitamos tener una tensión superior a 32 kilovoltios, pero esto solo funciona si el cable es cargable, lógicamente. Si puede alcanzar esos 32 kilovoltios o más, entonces yo con una fuente HiPod DC que puedo tener pues de muchísima tensión, hay generadores de corriente continua en equipos portables que pueden alcanzar 150 kilovoltios o valores mayores. Así que yo con una fuente DC puedo alcanzar, cargando la capacidad del cable hasta la tensión máxima que soporta, luego de haber fallado, lógicamente, que supongamos que sea 40, 50 kilovoltios, esa carga del cable a partir de una fuente DC genera un arco o se descarga en el lugar de la falla, y ese arco eléctrico que estoy generando producto de la carga de la capacidad del cable genera un pulso como si fuese del impulsador, pero lo está generando la propia falla, y ese pulso viaja por el cable, llega al equipo, y el equipo mide a través, como decía, de un TP la onda viajera, y con ello, pues con medio ciclo de la señal, yo tengo la distancia de falla. Entonces así serían las siglas de los métodos. ARM, medida de reflexión de arco; ICE, equipo que mide la corriente de impulso; y decaimiento de tensión, pues a través de una fuente DC, la técnica mide el viaje de un pulso de tensión. Bien, gracias. Cuando estás haciendo la prelocalización y estás utilizando el equipo impulsador, estás inyectando tensión y energía, la pregunta es si es que este método, o si es que el equipo impulsador al localizar la falla no estresa o envejece el aislamiento del cable y también los empalmes, ¿no? Y la segunda parte de la pregunta complementaria es cuánto tiempo se recomienda estar enviando estos impulsos de tensión.
Sí, muy bien. Bueno, sí, son complementarias y las dos preguntas muy buenas. A ver, si nosotros utilizamos un localizador de fallas es porque el cable ya ha fallado definitivamente. Entonces, por lo general, típicamente, más de la mayor probabilidad de las veces, el voltaje de falla, el voltaje de ruptura que queda remanente o que puede soportar el cable después de que ya falló, es inferior al voltaje de operación, es inferior al voltaje de fabricación, definitivamente. Entonces, nosotros estaríamos aplicando tensiones pues por debajo del voltaje de fabricación, lo cual no debería ser destructivo para el resto del cable. Ahora, estoy sí sometiéndolo a descargas, a impulsos, ¿no? de energía, a pulsos de energía que descargan en el cable y generan corrientes. Estas corrientes, pues, definitivamente sí van a estresar al cable a partir de una tensión que debería ser menor. De hecho, pues comentábamos que quizás sería mejor entregar mayor energía para que el estallido sea más fuerte, pero con una tensión menor. Por eso lo que se hace es incorporar mayor capacidad para no tener que estresar al cable con tensiones muy altas. Pero sí, siempre va a haber un estrés que estoy sometiendo al cable en cada pulso que estoy aplicando. Ahora, justamente la técnica o el procedimiento óptimo de localización de fallas, la optimización de este método está en que sea rápido, definitivamente queremos encontrar las fallas muy rápido, pero que sea seguro, seguro para el personal, sí, definitivamente en primer lugar, pero también seguro para la red, que no reduzca la vida útil de nuestro cable. Por eso, si nosotros seguimos paso a paso el sistema de localización, al saber con qué voltaje rompe la falla, saber cuál es la fase que está mala, para hacer eso nosotros solo aplicamos tensión con una tensión DC menor a la tensión de fabricación del cable o hasta como máximo la tensión de fabricación del cable para determinar el voltaje de ruptura, y esto se aplica pues de forma instantánea. ¿Sí? No tengo que dejar el equipo conectado por largos periodos de tiempo, no tengo que superar la tensión nominal del cable, así que no voy a generar efectos de polarización ni ningún daño, algo que pueda degradar el aislamiento. Solo con aplicar tensión hasta la de fabricación por 2, 3, 5 segundos es suficiente para darme cuenta cuál de las fases es la que está mala. Así que hasta ahora no he generado daños. Si yo utilizo el método ARM, por ejemplo, y ya sé cuál es el voltaje de ruptura, y sé que el voltaje de ruptura es 8 kilovoltios, entonces yo ajusto mi equipo de localización a ese rango de tensión. ¿Para qué? Para que pueda entregar mucha energía, sí. Para que el arco eléctrico sea estable, sí. Para que el arco eléctrico dure mucho, sí. Pero con la menor tensión posible, que genere menor estrés, y que el filtro que permita que el reflectómetro localice la falla, le dé tiempo de llegar al lugar de la falla. Así que con un solo pulso, que normalmente es por debajo de la tensión nominal del cable, yo puedo determinar la distancia a la falla. Así que un solo pulso no va a generar daño ni va a generar problemas en los accesorios aledaños, como mencionaban en la pregunta. Puede haber un punto débil, puede tener otra falla el cable inclusive, sí, yo no lo voy a saber hasta que repare la primera, hasta que repare no la que esté más cerca, sino la que tenga menor voltaje de ruptura. Y ahora viene entonces el trazado de la ruta del cable. Eso es totalmente no destructivo, estamos aplicando solamente corrientes en el orden de los miliamperios, corrientes muy pequeñas con unas ciertas frecuencias para trazar la ruta. Y cuando pasamos a la localización puntual de la falla, y ahí es donde nosotros vamos a estresar el cable más, y ahí es donde viene la subpregunta que dice ¿por cuánto tiempo debo hacer esto? Se supone que si yo he seguido el procedimiento de localización de fallas, si yo sé la fase fallada, a qué distancia está la falla y pude trazar la ruta del cable, yo puedo llegar a un lugar que es relativamente cerca del lugar de la falla. Entonces, ya estando allí, yo puedo pedir que se encienda el localizador de fallas de modo impulsador y que empiece a emitir pulsos de alta tensión, sí, pero con la tensión de ruptura, con mucha energía, bueno, sí, pero no con alta tensión, sino con mucha capacidad, ajustando el menor rango del equipo para que el estallido sea fuerte, yo lo pueda escuchar utilizando lógicamente un receptor acústico, un micrófono de suelos que me ayude a localizar la falla. Y si yo estoy ya en una zona cercana y no empiezo a mandar pulsos y empiezo a caminar la ruta del cable desde los 0 metros para llegar al lugar de la falla, sino que
yo ya estoy sobre la zona que espero que esté la falla, porque para eso la medí en el paso de la prelocalización, entonces yo en muy poco tiempo debería localizar la falla. Siguiendo un procedimiento completo de localización de fallas, pues normalmente en menos de media hora o quizás una hora yo puedo encontrar una falla. ¿Cuántos pulsos? ¿Por cuánto tiempo? Definitivamente yo pongo el equipo impulsador cuando estoy en la zona de falla y tendré que dejarlo emitiendo pulsos con una tasa no tan rápida. Podría poner un pulso cada 6 segundos, cada 8 segundos, para así tener posibilidad de moverme en el lugar de la falla y que la cantidad de pulsos hasta encontrarla sea mínima. Pero definitivamente hasta que la encuentre voy a tener que tener el equipo impulsador emitiendo pulsos. Entonces, definitivamente a menor tiempo, pues también para el equipo es mejor. Si el equipo funciona a baterías, pues también el consumo de baterías es menor y el uso del equipo pues se maximiza. Pero yo voy a determinar el tiempo de localización puntual cuando ya la encuentre. Así que eso no puede haber un valor máximo. Cada pulso, como decía, está rompiendo en el lugar de la falla. Si yo aplico esos pulsos con la mayor energía posible, minimizando el rango de voltaje, entonces no estaré generando daño en el cable al aplicar menor tensión que la nominal. Puntos críticos, otros defectos que pueda tener el cable que se puedan dañar, quizás es un buen momento para que se dañen porque el cable está fuera de servicio y una vez reparado el primero, pues tendrás que reparar el siguiente si es que eso se dañó. Pero no es una técnica destructiva en el resto del cable sano. Sí, lógicamente va a ser destructiva en el lugar de la falla, porque cada arco eléctrico va a calentar ese lugar de la falla, sí, pero ese lugar de la falla yo tengo que cortarlo y repararlo, así que no sería un inconveniente. Por lo tanto, pues esta técnica, siguiendo el procedimiento completo, minimizaría el tiempo del uso del impulsador, minimizaría entonces el estrés en el cable y así maximizarías la vida útil del mismo. Ok, gracias. Hablamos de una solución que puede ser portátil y una solución que puede ser móvil. Cuando tengo las dos soluciones, por ejemplo, la portátil, no necesariamente puedo llegar con un vehículo al sitio. ¿Cuál sería la longitud máxima del cable que podría tener para hacer la conexión? Y la misma pregunta relacionada cuando tengo un vehículo, ¿cuál sería la distancia máxima de los cables de medición? A ver, como yo comentaba en el webinar, nosotros básicamente tenemos soluciones para todo. Entonces, quizás la pregunta es ingeniería inversa, es al revés. Es, ¿cuál es el cable más largo que tú tienes? Y yo a partir de eso te puedo recomendar el modelo adecuado o la cantidad de módulos que requieres contar, porque para todo tenemos una solución. Entonces, aquí el cálculo proviene de... Recuerda, yo quisiera que mi equipo tenga mucha más capacidad que el cable que voy a probar. Entonces, si yo tengo un equipo, si ya adquirí un equipo de 1000 joules, ¿cuánto es la longitud máxima? Es que sí, esto no se puede responder. Estas preguntas son buenas porque son muy fáciles de responder porque no tienen respuesta o no tienen una sola respuesta. Porque dependerá de muchas variables. Primero, de cuál es el tipo de aislamiento, el calibre del cable, porque con eso yo voy a saber cuál es la capacidad del cable. Y la capacidad del cable va a aumentar en función de la longitud del cable. Bien, si yo tengo un cable de 250 KC1000, no es lo mismo que un cable de 1000 MCM, entonces las longitudes van a ser diferentes, porque las capacidades van a ser diferentes. Ahora, valores típicos que tú puedas tomar como promedios. Tú podrías pensar que un equipo que tiene 1000 joules de energía, sin considerar el nivel de voltaje, es decir, que, bueno, puede ser 32, 16, 8 kilovoltios, dependiendo de lo que tu sistema requiera, pero si tienes 1000 joules de energía, eso podrías traducirlo en aproximadamente pues unos 3, 4 kilómetros en cables típicos, pueden ser 5 o 6 kilómetros en cables más largos. Además, puedo encontrar una falla en un cable de 20 kilómetros. Sí, si la falla está en menos de 1 kilómetro de ese cable, yo lo puedo encontrar porque, recuerda, yo puedo conectar el equipo en un extremo o en otro. El tema es la energía del pulso que viaja por el cable se va a atenuar, lógicamente sí, pero ¿dónde está la falla? No lo sabes. Entonces, pues
aquí hay múltiples posibles respuestas ante esa pregunta. Típicamente los equipos portables llegan hasta 2000 joules. También se podían pedir equipos portátiles que tengan 4000 joules. Esto es posible, pero ya no son equipos portátiles, es decir, ya inclusive empujarlos, llevarlos es difícil. Entonces, normalmente se hacen con energías que no superen los 2000 joules. 1000 joules es suficiente para la mayoría de los cables típicos de 1, 2, 3 kilómetros. 2000 joules para cables más largos. Eso podría ser como una posible respuesta. Pero, ¿cuándo pasar de eso a un equipo instalado en vehículo? ¿Cuánta es la longitud máxima que un sistema instalado en vehículos podría localizar fallas? Pues todas. Es decir, la del cable más largo se podría, porque si yo tengo una fuente DC que alcance 120 kilovoltios, voy a poder quizás en estos cables muy largos aplicar el método decay, que es un método pues utilizado en estos cables muy largos, o a lo mejor añadiendo 4000 joules de energía, puedo utilizar con el método corriente de impulso, que funciona siempre que la tensión de ruptura esté por debajo de la tensión que pueda generar el equipo impulsador. Si yo tengo un equipo impulsador de 32.000 joules, perdón, de 32.000 voltios, y el voltaje de ruptura es menor de 32.000 voltios, siempre voy a poder entonces generar un arco en la falla. Ese arco en la falla va a generar una corriente, y esa corriente podrá ser medida por el equipo. Lógicamente no funciona en todas las ocasiones, porque la atenuación y la medición que pueda tener nuestros osciloscopios en este método, pues, bueno, pues tenemos el otro, el de decay, o si no utilizamos métodos como el decay plus, que combina la técnica o las ventajas del método ARM en cuanto a la facilidad de identificar la falla a través de una reflexión negativa, pero con la capacidad que puede tener el método decay de alcanzar alta tensión con la fuente DC. Así que básicamente para todo hay una solución, no hay una limitación en distancia, sino que en función del requerimiento que tenga el cliente, pues hay que hacer una selección adecuada a partir de las capacitancias intrínsecas del equipo, de la capacitancia que debe tener el equipo impulsador, y con ello seleccionar la mejor unidad. Siempre queremos que la unidad sea la más liviana, la más fácil de transportar y lógicamente también la más económica. Entonces, querer incluir quizás mucha energía para a lo mejor un solo cable que tengamos en nuestra red, pero tenemos muchísimos otros cables de menor tensión y de menor longitud, donde hay muchísima más tasa de fallas, quizás pues convendrá optimizar la compra. A lo mejor en ese cable muy largo, con un equipo de menor energía, puedas localizarlo, porque la falla no tiene que estar al final del cable, podría estar pues, el peor de los casos sería en la zona media del cable. Ahí pues a partir de ello pues deberías empezar a calcular temas de capacidad. Bien, cuando mostraste una de las gráficas del sistema en vehículo, mostraste el carrete de alta tensión, el cable de alta tensión, mencionaste que tiene 50 metros. ¿Cuál sería la máxima longitud que este carrete podría tener? A ver, bueno, de estándar esta es la máxima longitud que nosotros suministramos en los equipos, de 50 metros. En realidad no habría una limitación de longitud, solamente habría que recalibrar los equipos me refiero a localización de fallas, porque la reflectometría tiene que conocer dónde comienza el cable que tú vas a probar y dónde termina el propio cable del equipo. Entonces, si se requieren puntualmente o personalizar alguna distancia adicional, pues eso se podría hacer, pero con una calibración adicional que se puede hacer sencillamente. Ya, ¿y la misma consideración para equipos portátiles? Sí, así es, así es. Ya, perfecto. Dependiendo de los modelos, también pues los acoples de estos cables son diferentes. Entonces, como digo, pues nosotros no tenemos en fábrica todas las longitudes, sino longitudes estandarizadas, pues 5, 10, 15, 25 y 50 metros, pero si hay algún requerimiento en particular, pues se podría hacer. Bien, cuando se hace el montaje local de un sistema de esto de localizar fallas, ¿qué tiempo toma hacerlo esto? ¿Qué tiempo toma fábrica en hacer el equipo? ¿Qué tiempo toma ¿Qué instalar el tiempo equipo? toma instalar el equipo localmente?
Bien, me hubiese gustado mucho tener aquí la presencia de Edgardo Rubano, que la ha hecho él y puede contarlo de primera mano, pero pues normalmente el tiempo de instalación no es elevado, es decir, básicamente el acondicionamiento de la van inicialmente, la puerta trasera es lo que puede llevar quizás más tiempo. Ya una vez montado el equipo en la van es cuestión de pocos días, quizás un mes sería un tiempo típico de instalación completa, ¿no? Ya, tal vez para completar esto, cuando ustedes vieron alguna de las fotografías, sobre todo el montaje local, de fábrica se manda, vamos a decir, el sistema de alta tensión, pero muchos de los muebles que vieron ahí normalmente se hacen localmente. Es decir, por ejemplo, si se vendió una van, un sistema en Perú, todo lo que es la mueblería interna se hace localmente. Entonces, es así, si toma un mes, si es que se considera eso. Ahora, cuando están los equipos y cuando todo está listo, normalmente nos toma una semana de trabajo, 5 días, se puede montar el sistema. Un promedio, básicamente, ¿no? Bien, ahora, la siguiente pregunta, ¿cuál sería la información básica que necesitas conocer para definir qué sistema móvil es el mejor? Sí, bueno, la información muy básica sería, en primer lugar, cuál es la tensión máxima de la red de tu sistema. ¿Cuál sería la longitud máxima de un circuito? ¿Cuál es el circuito con mayor longitud y cuál es la longitud promedio? Y pues con ello determinar el equipo de localización, porque en función de la longitud máxima yo puedo calcular cuánta energía requiere el equipo. En función de la tensión de la red puedo saber hasta qué tensión mi equipo debe llegar y quizás pues también conocer los calibres de conductores típicos, ¿no? También siempre conviene conocer el tipo de cable que utilizas, ¿no? El tipo de aislamiento, porque si todavía tienes cables de aislamiento papel impregnado en aceite, vas a requerir mayor tensión para poder usar el método decay o mayor energía en el equipo localizador para poder usar el ARM. Entonces, sí, mientras más información siempre es mejor, pero esos serían como los tres aspectos fundamentales, la longitud máxima y promedio, la tensión máxima del cable y la construcción de los cables que vas a evaluar. Ya, en el mismo sentido, la pregunta dice, ¿considera usted que el diseño de una red subterránea condiciona la característica de los equipos de detección de fallas o sería aceptable tener un buen diseño desde su concepción? Sí, bueno, dependiendo del tipo de configuración de la red, lógicamente también van a cambiar algunas consideraciones en el equipo localizador. Por ejemplo, sistemas que están directamente enterrados requieren quizás a lo mejor pues herramientas que en los casos de que los sistemas estén instalados en ductos no hagan falta, pues así pues el tipo de instalación sí influye en el tipo o en la cantidad y modelo de equipos de localización de fallas que yo requiera. Si tenemos cables directamente enterrados, definitivamente un localizador puntual con micrófono de suelos es requerido. También un medidor de gradiente de potencial al terreno sería una buena herramienta para encontrar fallas de chaqueta o fallas en cables de baja tensión. No en el caso que estén en ductos, por ejemplo, donde muchas veces con tener la distancia exacta entre las dos cámaras más cercanas a la falla, yo con ello puedo a través de un equipo identificador seleccionar el cable fallado correcto y reemplazar el tramo entre cámaras sin tener que hacer localización puntual. Eso podría muchas veces ser una aplicación. Así que sí, ahora nosotros normalmente pensando en el procedimiento óptimo de localización de fallas que tiene 5 pasos, pues recomendamos un kit de localización de fallas, es un localizador de fallas como tal, ese localizador de fallas debe tener una fuente DC, más o menos tensión en función de la red, ya lo dijimos, debe tener también un equipo impulsador, más o menos energía en función de la longitud de los cables, debe contar con un reflectómetro, sí, eso debe ser como mínimo un buen localizador de fallas, debemos tener un trazador de cables, eso sería bueno. Muchas veces la información en planos o recordar dónde instalamos un cable no es una buena estrategia. Mejor tener un equipo que nos confirme la ubicación exacta de los cables.
Tener un localizador puntual siempre es bueno, inclusive en ductos te confirma el lugar de la falla, así asegurar entre cuáles dos cámaras cortar el cable. Un identificador de cables es una herramienta por seguridad, deberíamos tenerlo siempre, así que con esos 4 equipos considero que con independencia del tipo de red, tú siempre vas a poder tener una localización óptima y efectiva de fallas. Ya. Cuando estás haciendo el sistema móvil y cada qué tiempo se requiere un mantenimiento del sistema móvil y qué parámetros habría que considerar para esto. Sí, esa pregunta es muy buena porque hay que hacerlos, los mantenimientos. Lógicamente, un sistema móvil instalado en vehículo dependerá del modelo, pero si tenemos sistemas de hasta 80 kilovoltios trifásicos, donde existen switches para interconexión, para cambio de modos de operación, etcétera, estos switches pues, pueden estar aislados en gas o en aceite, entonces hay que hacer revisiones de estos sistemas aislantes. También, pues definitivamente los firmware, las actualizaciones de software que se van mejorando. Así que nuestros propios sistemas incorporan un cronograma de mantenimientos que son indicados directamente en la pantalla de los equipos como recomendaciones. También, pues, los descargadores de los equipos impulsadores, el, el activador del impulsador, pues son elementos que sufren de chispa constante en su propia operación y esto van dejando hollín, entonces hay que hacer ciertas limpiezas internas, así que recomendado típicamente pues cada 6 meses hacer un mantenimiento preventivo y anualmente pues uno que pueda incluir alguna acción correctiva, ¿no? Bien, correcto. Aquí hay una consulta un poco más puntual. Cuando tienes cables XLPE enterrados directamente en el suelo, 25 kilovoltios, y estás aplicando una tensión, ¿deberías considerar también que el envejecimiento de los cables? Sí, bueno, la pregunta queda muy abierta. No sé si estamos hablando de localizar fallas o estamos hablando de diagnósticos de cables o pruebas de cables. Sí, sí. Si vas a hacer una prueba por mantenimiento de un cable y el cable está envejecido, pues la propia norma te recomienda aplicar menor tensión, un 75% la tensión que aplicas en la aceptación. Si hablamos de BLF, por ejemplo, bajo norma IEEE 400.2. Si estamos hablando de localizar fallas en cables, definitivamente cuando vas a determinar el voltaje de ruptura, si es un cable que está, pues, o que tú consideras que por la cantidad de años está envejecido, tú podrías limitar la tensión de prueba para determinar el voltaje de ruptura a la simple tensión de operación, es decir, la tensión fase neutro. Y si con ello la determinas, si es un cable plástico, normalmente las tensiones de ruptura rondan entre los 2 y los 10, 12 kilovoltios, no más de eso. Así que podríamos probar inicialmente con esa tensión, pensando en evitar, pues, sobreexponer o sobretensionar el cable siempre que las tensiones de operaciones sean menores a esos valores. Y si son mayores, pues no habría ningún problema, ¿no? Entonces, pues, básicamente eso es. Sí, hay que considerar siempre la edad del cable para qué prueba aplicar. Si es un cable que tiene muchos años en operación, pues no convendría aplicar tensiones muy por encima de la de fabricación, como 2 o 3 veces la tensión de fabricación que indica la norma en una prueba de aceptación, pero valores reducidos siempre es conveniente en estos casos, ¿no? Bien, hablando de localizar fallas, pero en cables de 115 kilovoltios, 230 kilovoltios con calibres de 2000 milímetros cuadrados y longitudes de 5 o 7 kilómetros. Y desde el punto de vista de la capacidad, cuántos joules y cuál sería la tensión que se debería recomendar? Bueno, a ver, para esas longitudes que no son tan grandes, y fíjate que tiene un calibre elevado, entonces los espesores de estos aislamientos, si son cables, si hablamos de cables plásticos, no, los espesores de estos aislamientos en un cable de transmisión, la propia falla, toda la energía de un cable de transmisión que se disipa en el lugar de la falla, normalmente reduce los voltajes de ruptura a valores menores que en el caso de cables de media tensión.
por esa razón, porque tienes un conductor muy elevado con un espesor del aislamiento que se funde o que toda la energía que se disipa al momento de la falla es tan grande que resulta en que la tensión de ruptura del cable es muchas veces inferior a la que ocurre en cables de media tensión. Pensando en esto, pues si eso está así, con un equipo localizador de fallas de media tensión se puede encontrar. En el caso de que la ruptura te quede con una tensión muy alta, que puede ocurrir, entonces requieres tener equipos con los métodos decay, donde puedas incluir la fuente DC para localizar la falla. Y cuando utilizas la fuente DC, pues ya la propia capacidad te la da el cable y no el equipo. No requieres una alta energía en el equipo como tal. Típicamente en líneas de transmisión los equipos de localización de fallas de media tensión pueden encontrarla. La limitación en cuanto a energía, la limitación que puede tener un equipo de media tensión es en cuanto a la tensión a aplicar. Entonces es allí donde está quizás la principal diferencia. Debemos tener una fuente DC que pueda alcanzar el voltaje de ruptura, debemos tener una onda de choque que pueda alcanzar el voltaje de ruptura. Si esto no se alcanza con 32 kilovoltios, entonces vas a tener que cambiar de método al método de caimiento de tensión con una fuente DC más alta, pero ya no entra en un tema de cuánta energía debe tener el equipo, sino cuánta tensión debe tener. Así es. Ok. Mencionaste que los sistemas móviles podrían tener no solamente localización de fallas, sino también equipos para pruebas, diagnóstico. Después de encontrar una falla, se repara la falla. Una prueba de VLF podría ser considerada como una prueba de aceptación de que la reparación está realizada en modo correcto, o qué pruebas recomendarías? Sí, definitivamente la prueba BLF es ideal para esta técnica. Si tú reparas un cable, ese cable le vas a hacer un empalme o dos, dependiendo de cómo haya estado instalado. Y tú quieres, antes de ponerlo en servicio, verificar que esa reparación quedó bien. Entonces la norma, pues te recomienda utilizar el equipo de prueba BLF bajo la técnica o bajo las consideraciones de tensión por mantenimiento. Ya no es una aceptación, la aceptación es solo una vez cuando el cable se instala, previa a la primera puesta en servicio. Como es un cable que ha estado en operación, el equipo de BLF pues va a verificar la reparación, va a asegurar que los empalmes hechos hayan quedado bien instalados y a su vez que el resto del cable no tenga puntos críticos que estén a punto de fallar, porque yo quiero garantizar con esa prueba que el cable, no solamente que la reparación, sino que el cable completo puede operar por muchos años. Ahora, algo adicional que incorpora inclusive la norma es, o una recomendación adicional es que previo a esta prueba de tensión soportada que vas a hacer con el BLF en modo mantenimiento, es decir, aplicando un 75% la tensión máxima entre 2 y 3 veces la tensión de operación, es realizar una medición de tangente delta. ¿Por qué? Porque la medición de tangente delta va a ser un buen indicativo de la calidad del aislamiento de toda la sección bajo prueba y en función de ello determinar cuánta tensión máxima yo le voy a poder aplicar al cable o por cuánto tiempo. Si yo pues tengo un cable que está críticamente envejecido, convendría, por el resultado de tangente delta, convendría, si no tienes opcionalmente cómo reemplazarlo de momento, convendría, definitivamente tienes que probarlo sí antes de ponerlo en servicio, porque si te va a fallar en servicio es mejor que te falle durante la prueba, entonces probarlo con las mínimas condiciones de estrés, ¿no? Que sería pues aplicando la tensión nominal de fabricación 1.7 veces la tensión de operación por un tiempo de al menos unos 15 minutos. Eso sería como la recomendación en un cable que esté muy envejecido, pero si el diagnóstico ya está en etapa crítica, siempre pues conviene considerar o empezar a tomar acciones para reemplazo de los mismos. Bien, hay una pregunta un poquito relacionada a esto y dice, para equipos primarios, especialmente transformadores de potencia, estos equipos tienen capacidad para realizar pruebas a los devanados de los transformadores. Yo le podría contestar que realmente estamos hablando más de aplicaciones de cables y prueba y diagnóstico de cables. Tenemos sí en Megger equipamiento para lo que serían pruebas y diagnóstico de la calidad del aislamiento de los transformadores.
y también tenemos soluciones móviles para equipos de prueba de transformadores, prueba de subestaciones. Inclusive se pueden integrar en conjunto también, ¿no? Así es. Sí, sí, correcto. Podríamos tener un sistema que en un solo vehículo, llamemos así, poder encontrar fallas, poder hacer pruebas de cables y también poder hacer pruebas de equipos de subestación. Un poquito más complicado, pero se puede hacer. Así es. Bien, cuando haces las pruebas de cables, y ahora estamos hablando un poco de pruebas, mostraste algunos accesorios que pueden ayudar. Y la pregunta es si es que es preferible hacer estas pruebas en forma trifásica o hacerlas por fase. Bien, bueno, la razón de hacer una prueba trifásica es el tiempo. Es decir, si yo tengo que hacer una prueba y la norma me dice que en aceptación debo durar 1 hora y esa es la que el dueño del cable exige, entonces pues un circuito trifásico requiere 3 horas si haces la prueba en cada fase por separado. Ahora, si mi equipo tiene capacidad de probar las 3 fases conectadas al mismo tiempo, es decir, en paralelo, recuérdate que las capacitancias en paralelo se suman, es como si fuese un cable 3 veces más largo también. Entonces, si mi equipo cumple por capacidad, yo podría juntar las 3 fases y hacer una sola prueba a la vez para las 3. Eso está muy bien en ahorros de tiempo. Bueno, muchas veces dicen, bueno, ¿qué pasa si una de las fases falla? No pasa nada. Si falla una de las fases, bueno, el circuito definitivamente falló. Ahora hay que localizar la falla para repararla. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo nos tomará saber cuál de las 3 fases es la fallada? Solo aplicando tensión nuevamente a cada una de ellas, la que inmediatamente rompa, pues esa será la fallada. No nos va a quitar más tiempo. Pero el tema es, si yo quiero analizar la calidad de la instalación en una aceptación, o yo quiero evaluar en el tiempo el envejecimiento de un cable, definitivamente tendría que hacerlo fase por fase. Pero este tipo de pruebas, que serían las pruebas monitoreadas, donde medimos corrientes de fugas, tangente delta, descargas parciales, no requieren aplicarse por periodos prolongados. Requieres tener la información necesaria y suficiente para hacer un análisis del mismo. Una medición de tangente delta para cumplir con los criterios de la IEEE, que implica aplicar tensión a 3 diferentes rangos de voltaje y tomar entre 6 y 10 lecturas por cada nivel de tensión para calcular las tangentes deltas promedios, diferenciales y ver cómo temporalmente se mantiene el valor de tangente delta. Esto puede tomar pues alrededor de 6 minutos, entonces es una prueba relativamente corta. Medir las descargas parciales por diagnóstico para conocer cómo quedó instalado un cable o para conocer si hay presencia de defectos en los accesorios, en el cable que provoquen descargas parciales. Yo para ello requiero subir la tensión de forma progresiva y determinar el voltaje de incepción o de inicio o de activación de las descargas parciales, llegar hasta la tensión máxima de prueba para luego reducir la tensión y si existieron descargas parciales que se activaron, ver cuál sería su voltaje de extinción o su voltaje en donde se apagan las descargas parciales. Y una vez obtenida esta información y habiéndolo dejado por algún periodo de tiempo de forma tal que esa activación de descargas parciales me dé suficiente información para dar una conclusión del mismo, yo puedo hacer pruebas en menor tiempo, pero esto no puedo hacerlo si tengo las 3 fases conectadas en simultáneo, porque el resultado de la conexión me va a afectar lógicamente mi medición y la descarga parcial que se pueda estar generando en una fase, pues yo no voy a poder discernir en cuál es. Entonces, definitivamente si quiero añadir diagnóstico o información adicional del aislamiento del cable, debo hacerlos por separado. Y si quiero hacer pruebas de aceptación o pruebas de mantenimiento simple, cuyo resultado sea únicamente que pasa o no pasa la prueba, entonces ahí puedo conectar tantos cables en paralelo como la capacidad de mi equipo de prueba tenga para hacerlo. Bien, correcto. Cuando hablaste en uno de los primeros slides de la ubicación puntual de la falla, la pregunta es ¿qué tan determinada ciencia cierta el punto donde se encuentra la falla? En otras palabras, ¿qué tan exactos o precisos podemos ser en esto? A ver, en la prelocalización de la falla. En la localización puntual. En la localización puntual, pues vamos a ser tan precisos, o sea, vamos a terminar de hacer ese paso cuando
estemos exactamente encima de la falla, cuando estemos seguros que estemos encima de la falla. Y esto, pues dependiendo del tipo de falla, pues va a implicar un método diferente. Si solo por cuestión de tiempo analizamos el caso de una falla de alta resistencia, que es una falla típica, un equipo receptor acústico como el Digifone Plus o el nuevo Digifone Plus 2, permite que tú, estando sobre la ruta del cable, y si no lo estás o la ruta del cable cambia, el equipo te indica dónde está la ubicación del cable, y estando sobre el cable, tú a medida que te acercas al lugar de la falla, la lectura en el equipo va a irse reduciendo, porque él lo que está midiendo siempre es la diferencia que hay entre la señal de campo electromagnético que se genera por el arco eléctrico, que viaja proporcional a la velocidad de la luz, y el ruido del arco eléctrico en el lugar de la falla, que definitivamente viaja a la velocidad del sonido. Entonces, a medida que yo me acerque al lugar de la falla, ese valor que va a recibir el equipo va a ser menor. Y cuando yo consiga el menor valor, ese va a estar seguramente en el lugar de la falla. En la mayoría de las veces, estando en el lugar de la falla, el micrófono de suelo que está escuchando el estallido convierte esta señal a un valor audible, y a través de los auriculares nosotros escuchamos el estallido, así que también tienes tus sentidos para darte cuenta de dónde está la falla. Muchas veces, si el cable está directamente enterrado y las profundidades no son mayores a 60, 80 centímetros, sentimos en el terreno el estallido por el temblor ahí sobre el lugar de la falla. Así que definitivamente encontrar el lugar de la falla, localizar puntualmente la falla, es una actividad bien precisa y se requiere porque hay que hacer una excavación. En el caso de cables instalados en ductos, pues quizás no nos hace falta tener esta medición exacta, porque no se hace un empalme en el lugar de la falla, no se mete un empalme en un ducto, normalmente no se destruye, no se hace una excavación en la ruta donde esté el ducto del cable. Típicamente cada 60, 80, 100 metros de separación hay dos cámaras, así que se reemplaza ese tramo de cable, así que no hace falta en ese caso una alta precisión. Bien, gracias. Ha habido algunas preguntas relacionadas a cuánto cuesta el sistema. Pues ustedes, de lo que han mirado y de la presentación de Ricardo, y va a depender mucho de qué yo pongo en un sistema, ¿no? O sea, si un sistema es monofásico, si es trifásico, si necesito también incluir la parte de diagnóstico, la parte de pruebas, si el vehículo se hace localmente o viene todo instalado y montado desde la fábrica. Todo eso son variables que nos van a determinar cuál es el valor final del sistema, ¿no? Así que las personas que nos han preguntado el costo, les invitamos a que nos envíen un email, nos indiquen más información del sistema, qué es lo que quieren hacer, y con gusto podemos determinar un costo, cuál sería el valor del sistema. Con esto terminamos la parte de las preguntas y doy paso a Karen. Adelante, Karen. Sí, muchísimas gracias, Galo, y también a Ricardo. Y antes de cerrar, dos cositas. Les queremos pedir que nos ayuden a llenar una pequeña encuesta que se va a lanzar. Al final no tiene que hacer nada, esta sola se va a aparecer en su pantalla. Entonces, son 9 preguntas, son de mucha ayuda para nosotros para seguir mejorando y para aprender un poquito de ustedes, y también por si requieren la copia de la presentación. Entonces, ayúdenos a llenarla. Y otra cosa, voy rápidamente a compartirles mi pantalla para mostrarles en dónde pueden ver las grabaciones. Ahí está. De todos los webinars, así como lo comentó Galo y también por ahí Ricardo. Todas estas las pueden ver si visitan la página csa.megger.com, me parece que ya lo pueden ver en pantalla, diagonal webinars. Esta es en donde van a ver el calendario, pero si ven aquí, en donde dice entren aquí para ver grabación de webinars anteriores, solamente tienen que dar clic, está al principio de la página, y este los lleva a donde tenemos todas las grabaciones en la parte inferior. Se muestran, usted le da solamente clic y va a ver entonces la fecha y el título. Entonces, a lo que comentaba Ricardo, el webinar que tuvimos pasado, el 27 de agosto, ya lo pueden ver. Solamente tienen que llenar este formulario rápido, son 6 preguntas,
y seleccionar el título del webinar. Entonces aquí lo tienen, trazado e identificación de cables de media tensión energizados. Bueno, entonces con esto ahora sí me despido y unas últimas palabras si tienes, Ricardo o Galo, para cerrar la sesión. Sí, bueno, no, nada más de agradecer a todos por la participación y bueno, a Galo por la ayuda como panelista, a ti siempre como muy excelente y muy buena presentadora. Un saludo a todos y espero verlos pronto. Gracias a todos y con gusto nos encontramos una próxima vez. Así es, gracias a ambos y a todos los que nos acompañan también gracias y excelente tarde. Ahora sí, voy a cerrar la sesión. Hasta luego.